Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos hoy al director y fundador del Instituto Ideas, nuestro gran maestro, profesor, el licenciado Jonathan Cuello Hernández. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros el día de hoy. No, hombre, muchas gracias por la presentación y al contrario, es un placer verlos nuevamente, ya casi acabando la licenciatura. Ahora sí ya les veo cara de licenciados. Muchas gracias en verdad por pensar en mí y en lo que les pueda apoyar. Estoy más que a la orden. Muchas gracias. No, muchas gracias Gracias, a usted, muchas profe. gracias a usted, profe. ¿De qué? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que nos gustaría que nos platicara es acerca de cómo fue que comenzó, cómo fue que inició Ideas. Ok, tratando de resumir un poco por ahí la historia, la escuela comenzó hace 11 años. De hecho, comenzamos un mayo de 2010 con la construcción de la escuela y yo ya quería desde antes abrir una prepa abierta. Me llamó la atención eso de la educación para los adultos porque yo estudié mi licenciatura en sistema abierto. Yo empecé la licenciatura a los 28 años y entonces me llamó la atención. En ese momento trabajaba yo en Infonavit por ahí del 2010 y y bueno, por cosas del destino, me corrieron de Infonavit, acabó mi contrato, ya no me volvieron a contratar y me dieron mi cheque de liquidación, digamos así, y entonces pensé, bueno, tengo el dinero justo para empezar mi negocio, ¿no? No había yo acabado la licenciatura, pero realmente quería yo abrir una escuela de sistema abierto, tenía yo muchas ganas de eso, me llamó mucho la atención lo que es la educación para los adultos y a partir de eso, del despido y la pérdida de un trabajo, empecé yo con mi propio proyecto. En mayo del 2010 empezamos a adecuar, digamos, las instalaciones de la escuela y en agosto de ese mismo año comenzamos, me acuerdo mucho, fue un día 16 de agosto, fue un lunes, 7 de la mañana, empezamos nuestra primera clase, inglés 1, y tenía yo 2 alumnos de prepa. Fue un inicio difícil, pero de ahí para acá ya tenemos 11 años y así fue como inició este proyecto. Sí, profe. Bueno, ¿y usted durante el gran trayecto de ideas ha tenido un problema con alguno de sus subordinados? ¿Y cómo fue que lo manejó y le dio solución a cierto problema? Sí, claro, sí, digo, la simple naturaleza de una organización, al ser un conjunto de voluntades humanas, dicen por ahí, pues obviamente no está exento de que haya todo tipo de conflictos, ¿no? Digo, no hemos tenido tal vez muchos, pero sí hemos tenido varios, desde los más leves hasta los más fuertes. No sé cuál quieres que te cuente. El más fuerte. Más fuerte. Ok. Eh, Tuvimos alguna vez aquí en la escuela, teníamos una maestra que tenía trabajando con nosotros ya 8 años de manera ininterrumpida, estaba trabajando con nosotros. Eh, pero bueno, yo decidí contratar a una persona más que necesitábamos porque afortunadamente empezó a crecer la escuela y necesitábamos un coordinador para preparatoria y para secundaria, porque yo en ese momento entré a dar clases al Golfo y no podía yo estar aquí todo el tiempo y necesitamos un coordinador. Y efectivamente contratamos a alguien, pero esta persona que tenía 8 años trabajando con nosotros sí se sintió un poco, ¿no? De cierta manera como que pensó que ese puesto le correspondía dado el número de años que tenía aquí con nosotros. Entonces, a veces es una creencia muy común del subordinado o de cualquier colaborador el pensar, tengo tanto tiempo en la empresa o en la organización, me merezco ese puesto, ¿no? Y entonces cuando vio la llegada de alguien más, sí tuvimos un conflicto muy grave, porque estas dos personas chocaban constantemente. O sea, era una lucha, digamos, de la persona que tenía 8 años contra la persona que llevaba un mes en el trabajo y que lo estaba haciendo bien, ¿no? Y entonces recuerdo que hablamos con esta persona acerca de cuáles eran las razones por la cual no tuvo ese puesto. La razón principal era que necesitamos un administrador, un perfil de puesto distinto al de enseñanza. Obviamente motivamos a esta persona diciéndole, su trabajo es muy bueno como catedrático al frente de los muchachos, lleva 8 años,
no tenemos ningún problema con eso, pero debe entender que necesitábamos un puesto distinto y una persona distinta. Y el estar un número X de años en una empresa no significa que va a tener ese puesto tarde o temprano, sino las responsabilidades están enumeradas desde el principio, ¿cierto? Entonces, sí nos costó mucho trabajo. Incluso fue la primera vez en la escuela que empezamos a aplicar cierto tipo de sanción, digamos así, de cuestión en asignación de materias. Empezamos por ahí a presionar un poco con eso y afortunadamente el maestro se empezó a dar cuenta de eso y poco a poco empezó a darse cuenta que no valía la pena, ¿no? Y que todos estábamos en el mismo barco, en el mismo grupo. Tuvimos que coercionar un poco a esta persona para que hiciera entender o hiciera conciencia de esto y afortunadamente lo logramos, ¿no? Y logramos solucionar ese conflicto. Yo creo que ha sido uno de los más graves y desgastantes que hemos tenido en la escuela y afortunadamente lo logramos solucionar de esa manera, negociando, aplicando un poquito de mano dura, un poquito de sanción en la cuestión económica, si lo quieren ver así, pero no queríamos perder a ese elemento y afortunadamente lo resolvimos de manera adecuada. ¿Y Bueno, los dos siguieron laborando, profe? ¿Perdón? ¿Y los dos siguieron laborando? Sí, los dos siguieron laborando y ya después, digo, yo estoy seguro que fue porque a esta maestra se le presentó una oportunidad de trabajo mucho más grande y mucho mejor que trabajar en una preparatoria abierta. Actualmente trabaja en una universidad, sigue trabajando conmigo de manera esporádica, una materia, dos materias por ahí, pero sí, afortunadamente la seguimos considerando parte del grupo de manera temporal, pero sí, afortunadamente pudimos mantener a los dos elementos. bueno, profe, y ahorita que estamos tocando el tema de las problemáticas, Sí. ¿usted qué considera que es lo más difícil de estar a cargo de una organización? ¿Qué es lo más difícil de estar a cargo de una organización? Yo creo que lo más difícil es, digo, sin que me escuche yo por ahí un poquito egocéntrico, pero creo que lo más difícil es tratar con la variable humana, ¿no? Quiero decir, el comportamiento de los demás. Yo siempre he tendido a tener un carácter medio feíto, sí tiendo a ser un poco hosco en mi trato en ocasiones. Entonces, el problema es, yo creo que el mayor problema de estar al frente de una organización es tratar con el personal de tal manera que se pueda coordinar y armonizar los objetivos de la empresa y por ende las acciones que se tienen que llevar a cabo para llegar a esos objetivos. Los conflictos, desde el más leve, de no le dijiste al cliente tal o no hiciste tal, hasta el más grande, ¿no? Fallaste en tal o por qué no viniste o por qué llegaste tarde. Yo creo que lo más difícil es tratar la variable humana y los conflictos que pueden llegar con eso, ¿no? La resolución de conflictos es lo más delicado y lo más problemático, aunque escuche repetitivo. Lo más complejo es eso, resolver conflictos. Y ya con base en ello, profe, ¿qué habilidades son las que usted considera que son las principales o las fundamentales con las que debe de contar o poseer un líder? Ok, primero obviamente la capacidad de motivación, es decir, influir en las otras personas, pero no influir mediante el temor, digamos así, ¿no? Es decir, el clásico, no llegas temprano, te descuento. No haces esto, te descuento. Haces mal esto, te descuento. No haces esto, te descuento. Es decir, eso realmente no es ser un líder o un directivo, ¿no? Entonces yo creo que la primera habilidad es eso, la motivación y el influir en la persona de manera positiva. Segundo, yo creo que es la integración, es decir, si nos damos cuenta, hablando del organigrama de una empresa, digo, yo sé que hablamos de puestos de autoridad y lo que tú quieras, pero el que tú estés en la parte más alta de un organigrama no quiere decir que eres superior o inferior a los demás. Simplemente quiere decir que tienes más responsabilidades y que eres parte del mismo equipo, ¿no? Entonces, otra habilidad que debes tener es la integración. Es decir,
todos somos parte del mismo equipo, todos somos parte del mismo barco y todos vamos hacia los mismos objetivos. Entonces, la integración y el espíritu de equipo es también es un elemento importante. Y por último, la resolución de conflictos. Es decir, verlo de manera neutral, verlo de manera completamente imparcial, deducir cuáles son los elementos y variables y consecuencias de ese conflicto y a través de eso resolverlo. Todo conflicto va a tener consecuencias, pero el chiste es resolverlo de tal manera que tenga las menores posibles, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las 3 habilidades que debe tener un líder: la motivación, la integración y la resolución de conflictos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, profe, por lo que nos ha estado compartiendo en esta pequeña entrevista. Y pues un placer volverlo a ver después de todo este tiempo. Y pues no queda más de decir que pues muchísimas gracias, profe, por compartir su experiencia y su experiencia, sus conocimientos que ha adquirido en su organización. Y pues gracias, profe. Al contrario, no, al contrario, en verdad, a ustedes, muchas gracias por tomarme en cuenta. Es un honor, en verdad, saber de ustedes, saber que se acuerden de mí. Muchas gracias. Y pues ya saben, si yo en algo les puedo apoyar más adelante, quedo más que a la orden. En verdad, a ustedes, muchas, muchas gracias. Gracias, profe. Que estén muy Gracias, bien. profe. Al contrario, ustedes.